Las agrestes. Bien, entonces, como estábamos diciendo, una zona agreste es un lugar donde se encuentra a más de barra 2 horas de un centro asistencial de alta complejidad. Recuerden eso. El alta complejidad es fundamental. La zona agreste no se mide por kilometraje, la zona agreste no se mide por dificultad en el terreno, no se mide si está de una zona alejada de una zona urbana. Obviamente, un hospital de alta complejidad o que pueda dar respuesta va a estar en una zona urbana, salvo que estemos, no sé, en algún lugar específico que no creo que sea nuestro país, donde en una zona urbana tengamos en una zona pueblo tengamos hospitales de alta complejidad. Hay uno en Entre Ríos, por ejemplo, que conozco, pero son muy pocos los lugares, ¿sí? Entonces, bien como dijeron, tengo que dejar a la persona en un lugar donde pueda ser asistida, que no requiera en una primera instancia traslado. Yo llego y no tengo que andar pensando, bueno, llegué y ahora la tengo que trasladar. Ese es el concepto teórico. Después sí sabemos que las zonas agrestes llegan a donde pueden, llegan a las salas, a las salitas del lugar, que puede tener una ambulancia solo con chofer. Sabemos nuestra realidad, pero sepamos que para que deje de convertirse en un traslado, en una asistencia urbana, tenemos que estar en un hospital de alta complejidad. Bien, entonces, como en todas las emergencias o en todas las gestiones de riesgo o en toda la gestión de la emergencia, vamos a tener un antes, donde vamos a organizarnos. Organizarnos es hacer lazos con la comunidad, hacer lazos entre los primeros respondientes, empezar a armar los planes de emergencia, los planes de primera respuesta, realizar mucha prevención. La prevención es fundamental. La prevención es la madre que debería, a todos los que hacemos primera respuesta, deberíamos izar como bandera. La prevención lo que evita es que minimicemos el riesgo y que esa situación no sea tan vulnerable para la persona que va a sufrir el accidente. Obviamente que no vamos a poder medir la vulnerabilidad de todos los espacios o qué va a producir ese riesgo. Muchas veces tenemos las zonas, nunca el riesgo es cero, pero tenemos la zona medianamente controlada y suceden eventos fortuitos que no vamos a poder controlar, ¿sí? Recuerden que estamos en una zona y sobre todo en las agrestes donde los eventos van a suceder sin que los podamos medir. No hay una medición de zona agreste de, por ejemplo, sí podemos saber que tantos kilómetros de viento pueden llegar a, por ejemplo, tirar un árbol, ¿no? Una rama, pero ya estamos previendo en el antes que tenemos un árbol peligro, que tenemos un árbol con problemas. Entonces, la confección, el conocimiento, el mapa de riesgo de ese lugar donde yo estoy trabajando va a ser fundamental para minimizar la vulnerabilidad de las personas que van a visitarnos. Hay muchos que podemos trabajar en zonas turísticas. Nuestros lugares pueden tener zona de visitación. Podemos ser zona turística donde la gente va a visitarnos, ¿sí? Todas nuestras localidades reciben visitantes. Quizás las más chiquitas posiblemente no estemos tan acostumbrados a recibir, pero las más grandes o las que tienen algún atractivo, la comunidad se preocupa por esto, o simplemente por acción de la naturaleza, por el cambio climático que estamos atravesando, van a suceder sí o sí eventos que nos lleven a trabajar en zonas agrestes. Durante la emergencia solo vamos a atender. Por eso en el antes, que es ahora, nos estamos capacitando, formando, compartiendo experiencias, realizando redes de contención,
redes de trabajo. Hay una localidad que puede estar, por ejemplo, más avanzada en lo que es, perdón, rescate acuático, eh, extricación vehicular, puede trabajar en un montón de áreas donde quizás mi localidad esté menos, tengo un micrófono abierto, donde esté trabajando, donde le cueste trabajar o donde todavía no tenga las herramientas para hacerlo, bueno, demos una mano, ¿no? Sabemos que esta localidad, esto es ahora. En el antes de la emergencia es lo que tenemos que hacer ya. Después tenemos la atención en la emergencia, que la atención de la emergencia es atender sí o sí en este momento lo que está sucediendo, y después tenemos la reorganización en análisis, tomar estadísticas, sentarnos en una mesa a ver lo que sucedió, cómo lo trabajamos, siempre del lado de la parte positiva, nunca desde la crítica. Eso es algo que nosotros tenemos que aprender, que siempre cuando empezamos, y si ustedes lo hacen habitualmente, empezamos desde la crítica. No, porque lo que falló, no, porque, bueno, no, lo que funcionó, lo que hicimos en una primera instancia, y después sí, empezamos a trabajar más fino con eh, lo que tenemos que seguir ahondando y mejorando. Voy a achicarme porque me... Ahí está. Bien, entonces acá dice más de una hora. Recuerden que es más de 1/2 por esta discusión del tiempo. Yo en Entre Ríos vivía en una zona urbana de 10.000 habitantes con una salita de primeros auxilios. La zona más cercana estaba a 1 hora. 1 hora en las mejores condiciones. Pero después teníamos 1 hora y media si había tráfico, si había un accidente. Como era un paso internacional, eso también dificultaba la llegada al hospital. Además, zona, paso internacional de única mano, donde, bueno, había que hacer un trabajo de llevar a la persona en ambulancia, si era en el caso, por la banquina, con alcantarilla. Bueno, la zona agreste tiene eso, ¿no? Vivir en zonas alejadas de las grandes urbes tiene la dificultad de... Las grandes urbes tienen otros problemas, pero bueno, ahora estamos concentrados en la zona agreste. Bien, después tenemos algunas características que sí, yo veo y se me va rápido. Marcos, puede ser que levantó la mano. Ustedes pueden desmutearse, a mí no me preocupa, porque se me complica más verles las manos levantadas que se desmuteen. Alguien levantó la mano. Marco, sí, si querés te podés desmutearte, si podés, y si no te leo. A Bueno, ver. ¿me escucha? Sí, perfecto. Bien, mi consulta sería, la finalización del tiempo sería en el momento en el cual la víctima llega al hospital o al centro asistencial o cuando la víctima ya está saliendo del quirófano. No sé si me voy a entender. En el caso de una hemorragia sanguinante que tenga, por ejemplo, la víctima. Bien, nosotros somos primeros respondientes. Sí. Yo le entrego a la víctima, al eslabón que sigue, y ahí se terminó. Para mí, primer respondiente, para mí, bombero, para mí, rescate, para mí, pistero. ¿Sí? Ese es mi trabajo. Ahora, si yo tengo que decidir, es una vez que llega al hospital de alta complejidad, ahí se terminó mi intervención. ¿Por qué contame por qué pensarías o por qué crees que se termina después de que sale de quirófano el tiempo? ¿Y por qué le ponemos un tiempo a esa parte? Bueno, según el PHTDS novena edición, de lo que se habla es el tema del torniquete y el shock hipoglémico. A partir Sí, del shock hipoglémico clase 3, el shock sería lógicamente irreversible porque al cuerpo no le da el bombeo de sangre suficiente. sí, El tema sería, en una zona agreste, si a una víctima se le aplica un torniquete,
Sí. Si tiene un ejemplo de 1 hora 30 de llegada al hospital, Ujú. 30 minutos serían de restante en quirófano, shock room, etcétera. Ahí sería mi duda, si definitivamente las 2 horas serían en el cálculo cuando la ambulancia termina el traslado hasta el hospital, o cuando la víctima sale ya por completo de la cirugía. No, nosotros como primeros respondientes terminamos nuestra labor cuando se la entregamos al eslabón de máximo, al que sigue, que en este caso es la ambulancia. Ahí se terminó. Nosotros no tomamos el tiempo de la persona cuando está en quirófano, lo internan y sale. ¿Se Bien, entiende? excelente, se entiende. O Muchas sea, no, gracias. no hago seguimiento, yo sé a lo que vos vas. Ahora seguimos con el corazón del curso que es el XABCD, pero nosotros nos tomamos la persona, la entregamos al que sigue y ahí empieza a contar, ahí se termina nuestra función. No hacemos seguimiento, no nos fijamos cómo salió del quirófano, nosotros tenemos que cortar. Ahora. Mi jefe del cuartel, mi jefe de defensa civil, quiere saber cómo salió la situación por una cuestión institucional, hasta incluso a veces en las localidades humanas, porque hay muchos vecinos, porque nos conocemos entre todos, ahí sí, pero en realidad el tiempo es desde la llegada desde la víctima hasta la llegada al hospital. Ese es el tiempo que se denomina zona agreste. Sí, Carlos. Sí, una consulta. Teniendo en cuenta lo que son los primeros auxilios en zona agreste y todo lo que estamos charlando, ¿hay algún lugar, cuento rápidamente, la pregunta mía es, soy jefe de redes cooperativa de electricidad en Balcarce. Tenemos lugares donde se cuesta acceder con vehículos, hay que acceder con vehículos doble tracción, o directamente hay lugares donde accedemos caminando, a veces más que nada cuando hay temporal, lluvia, barro. Y estamos a veces a más de 1 hora del centro asistencial, del hospital en este caso. La pregunta sería, ¿hay algún lugar donde yo pueda verificar? eh, Porque los botiquines que tienen los móviles son muy básicos y entiendo que para una zona agreste deberíamos tener botiquín de primer auxilio más completo con distintas cosas. Por ejemplo, no sé, se me ocurre una félula o un cuello movilizador. ¿Hay algún lugar donde yo pueda obtener un listado de un botiquín para zona agreste o de elementos para primer auxilio en zona agreste? Sí, te los podemos mandar, te podemos mandar, pero lo que más importante que ustedes tienen que saber es a utilizarlo y hacer capacitaciones presenciales de primeros auxilios. Yo todavía no llegué. Claro, la pregunta mía es exactamente por eso, más allá de todo en el tema de las capacitaciones, bueno, es un área que lo maneja por ahí seguridad e higiene, no tenemos una gran capacitación en ese aspecto porque la mayoría de la gente está preparado para las capacitaciones normales, no de este tipo, como ser primero auxilio en zona agreste. Y nada, como te decía recién, los vehículos están equipados con botiquín, pero con un botiquín común o están equipados con un extintor común. Por ahí cuando uno va a un lugar de esos debería tener otro tipo de extintores, por eso nada más. La consulta, si se puede facilitar, buenísimo, gracias. Sí, Carlos, obvio que sí, ahí anotamos tu localidad por si hay que ir si se puede en algún momento, ya seguramente Vanessa está anotando ahí las chicas, a ver si en algún momento podemos acercarnos a la localidad para hacer un agreste. Eh, Nos encantaría ir a todos lados, estamos saliendo a todos lados. Sí, acá es Balcarce. Si no se Sí, ubican, estamos en el medio entre Mar del Plata y Tandil. conozco y me encanta Balcarce. Así que vamos a ir, pero ya Ah, estamos bueno, gracias. evocando en algún momento cuando podamos ir para allá. Eh, pero sí, miren, yo me encantan en estas charlas porque hay tanto para decir. Eh,
Yo lo primero que puedo decir, y quiero volver un segundo a lo que era Quedó sin audio, profe. ahí está. Marco, gracias. Marcos había hablado anterior y quiero volver un segundo ahí. Una persona puede morirse en el momento, muerte súbita, o con una hemorragia exsanguinante, depende la hemorragia, 1, 2, 3, 4, hasta 5 minutos. ¿Sí? Entonces, eso poniéndolo como el tiempo. Yo estoy hablando del tiempo de lo que se le denomina geográficamente a una zona agreste. Después, puede suceder que la víctima esté ahí hace un par de horas y nosotros lleguemos. Hola, la víctima está descompensada, todo lo que queramos. ¿De dónde empezó a contar el tiempo? ¿Desde que la víctima está lesionada o desde que yo llegué? Si yo, las 2 horas son geográficamente la ubicación. ¿Se entiende? O sea, yo ahora estoy hablando a qué se denomina una zona agreste. Nada más. No estoy hablando tiempo de atención, no estoy hablando tiempo de la cadena de atención de víctimas. Yo estoy hablando únicamente a qué se denomina una zona agreste. Después tenemos la famosa hora dorada. Bueno, nada, esto es como que... Y acá les voy a dejar más problemas que soluciones. Pero sepan que geográficamente, si a mí, una vez que encontré a la víctima, y imaginémonos que yo llego a los 2 minutos a donde está la víctima, en el mejor de los casos, a los 5 minutos, o estoy donde sucede el evento y yo tengo que hacer un traslado hasta un hospital que queda a más de 1 hora /2 de un centro asistencial, es zona agreste. No importa lo que haya pasado en esas 2 horas, pues yo en esas 2 horas tengo que compensar, si sé compensar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es el traslado, es el tiempo que a mí me lleva dejar a la persona. Yo puedo vivir, como les decía, en Ubajay, Entre Ríos, y a mí, zona poblada, 10.000 habitantes, acceso a la ruta 14 pavimentada, eh, una ambulancia para todo el pueblo, los bomberos que funcionan muy bien, y yo voy a tardar, en el mejor de los casos, asfaltado, y la ambulancia, que yo en algún momento manejaba ambulancia a 100, 110, como muchísimo, porque estoy tranquila y conozco la ruta y no llueve, etcétera, voy a tardar ese tiempo y estoy en un lugar ideal. Y yo sé que dejando a esa persona en un hospital en Colón o en Concordia, aún todavía le falta y no es de alta complejidad. Pero yo mi función la cumplí. O sea, yo dejé a la persona donde la pueden atender un poco mejor de lo que yo puedo atenderla, de lo que yo sé. Y recordemos que de medicina para abajo, cualquier cosa que nosotros hagamos, tenemos que saber y poder justificar lo que estamos haciendo. Porque en Argentina estamos muy atrasados en lo que es prehospitalario. Porque nosotros tomamos el PHTLS, podemos tomar otros cursos WFA, WFR, que es socorrismo en zonas agrestes, de diferentes certificadoras de la que a ustedes les ocurra, y ellos les van a decir, bueno, acá nosotros les presentamos esto que se hace en otros países. Tienen que fijarse en la legislación local. Hay cosas que nosotros como primeros respondientes en Argentina no podemos hacer y son el mayor porcentaje. Salvo que tengamos telemedicina, que estamos muy lejos, salvo que estemos en la Concagua con médico satelital. Estoy hablando así como para que ustedes se den una idea de que estamos muy lejos, ¿sí? Estamos muy lejos de lo que es prehospitalario. Entonces, por eso es tan importante para nosotros el antes. Ahora, ustedes me dicen, che, Flor, ¿vos te animás a aplicar epinefrina? Sí, porque la epinefrina, el cuerpo, más allá de que el cuerpo la genera, yo soy alérgica, pero estoy haciendo
me estoy colocando una inyección afuera de la norma, afuera de las reglas, afuera de la ley. Pero yo estoy segura de que esa persona eso es lo que necesita y después me tendré que hacer cargo yo, pero lo puedo justificar. Cuando no hay dudas de la maniobra que tengo que hacer, la hago sin pensar, pero sepan que nosotros tenemos que trabajar mucho en el antes, en el antes. ¿Qué tengo más cerca? ¿De qué dispongo? Eh, ¿Qué características tengo? Bien, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, después, la atención va a ser limitada, ¿sí? La atención va a ser limitada y voy a tener una respuesta lenta. La respuesta va a ser lenta, no reemplaza la atención médica, ¿sí? No vamos a reemplazar la atención médica. Vamos a estar mucho tiempo en tratamiento, muchísimo tiempo en el terreno, con menos cantidad de recursos. Por eso es tan importante tener botiquines adaptados a, a estos lugares, ¿sí? La atención médica definitiva digamos, nosotros podemos ir a la emergencia o la emergencia puede venir hacia nosotros, pero es un tiempo prolongado. Vamos a tener que tomar decisiones difíciles. Dejo a la persona, tengo que hacer un triage. Bueno, este triage lo puedo hacer rápidamente. ¿Me puedo llevar a todos? ¿A quién tengo que dejar? ¿Tengo que dejar a alguien? ¿Puedo trasladar? ¿No puedo trasladar? ¿A quién solicité ayuda? Esa ayuda, ¿en cuánto tiempo está viniendo? ¿Cuánta experiencia tengo en terreno? ¿Tengo todo el equipamiento de botiquín y de personal? Porque puedo tener un botiquín precioso, pero no sé qué hacer con el botiquín. Sé lo que tengo que hacer, hasta dónde sé, hasta dónde puedo hacer. Entonces es importante saber que nos podemos convertir en víctimas, ¿sí? Vamos a dar respuestas con la capacitación que tengamos, por eso es tan importante capacitar, capacitar, capacitar. Hay ciertas lesiones que son específicas de las zonas agrestes. ¿Cuál se les ocurre que puede ser? Que si yo no estoy en una zona agreste no sucede. Supongo ser alguna fractura, algo de eso. Puede ser, por ejemplo. Me puedo fracturar acá en la oficina en una escalera. Igual Un corte, alguna hemorragia. también la de la nieta se le cayó un vidrio encima y murió desangrada. Algo que no suceda acá, decís vos, en la oficina y sucede en forma, en el En una lugar que zona, ustedes. en una zona agreste, afuera, en el exterior. ¿Cuáles pueden ser? ¿Prefiero devolver? Una mordedura de víbora, correcto. ¿Qué más? Perdón. Abeja, avispa, puede ser alérgico. Sí, me puede picar en la ciudad, pero sí, estoy más expuesta en una zona agreste, una mordedura de víboras también. El Una caída de calor, altura. caída de altura, hipertermia, hipotermia. ¿Puedo tener hipotermia en la ciudad? Sí, claro, pero tengo que estar más preparada en una zona agreste. La seguridad mía de mis compañeros es primordial y la víctima es al final. Y siempre la prevención es uno de los objetivos principales y no tengo que hacer más daño del que hay. Si no sé qué hacer, no hago nada más que llamar, más que acompañar. No me voy, no hago abandono de persona. Me quedo y acompaño a la persona hasta que venga la asistencia. No me puedo quedar porque si yo me quedo me pongo en peligro yo y si yo no llamo porque no tengo llamadas, porque si yo no tengo
forma de avisar a que me vengan a buscar, no tengo forma de darle más asistencia, la protejo a la víctima y me voy a pedir ayuda. Si no, vamos a ser dos víctimas que nadie va a rescatar nunca más. ¿Sí? Porque hay personas que ingresan a ciertos lugares sin avisar porque no hay registro, no le aviso a nadie, nadie la busca, yo llegué de casualidad, tampoco avisé y no tengo cómo avisar, no tengo señal de celular, no tengo handy, etc. Bien, siempre me voy a presentar, voy a solicitar el consentimiento de la persona y voy a realizar aquellas situaciones, aquellas maniobras que de acuerdo a mi instrucción y capacitación puedo hacer. Y en la cadena de atención de víctimas, que este es el corazón de este curso, la seguridad mía y de mis compañeros es primordial. Hay dos mecanismos de daño, trauma y lesión. Trauma es cuando algo me golpea y me lastima, y enfermedad súbita. La enfermedad súbita es cuando una persona nada la golpea, nada la lesiona, pero puede llegar a tener una convulsión, una hipotensión, una hipoglucemia. Pero recuerden, trauma, enfermedad súbita. El trauma se trabaja de una manera y la enfermedad súbita de otra. ¿Cuántas cantidades de víctimas hay? ¿Y qué veo? ¿Qué veo? ¿Cómo lo veo? ¿Respira, no respira? ¿Cuántas personas? ¿Puedo dar respuesta? Entro a una sala con 20 personas tiradas. ¿Voy a ingresar? Si ya hay 20 tiradas adentro de una sala cerrada o en un campo, si tengo muchas personas tiradas, por más que haya ventilación, ¿ingreso? Bien, después vamos a tener la evaluación primaria, que son aquellas condiciones que ponen en peligro la vida. Es el famoso XABCDE. X, atención de hemorragia profusa, la persona se muere de 3 a 5 minutos. Y ahí sigue una apertura de la vía aérea. Otra de las cosas que ponen en peligro a la gente, a las personas, es no respirar, por eso voy a hacer RCP, y la hipotermia. Tres cosas que ponen en peligro a las personas son hemorragia masiva, dejar de respirar, obstrucción de la vía aérea y la hipotermia. ¿Qué voy a hacer con esos tres casos? Manejo de las hemorragias profusas con torniquete, empaquetamiento, presión directa. El cuerpo, dependiendo en qué situación del cuerpo se realice la hemorragia, hay una forma específica de atención. No respira RCP y uso de desfibrilador. Hipotermia es más difícil, pero sepan que toda persona lesionada entra en hipotermia. Y tres, ya la persona no tiene riesgo de vida, la persona respira, late, pero ahora viene la evaluación secundaria, que es más exhaustiva. ¿Por qué? Porque voy a tener que trasladar. Voy a tener que trasladar y voy a requerir para ese traslado que la persona esté estable. ¿Sí? Bien, ¿hay alguna pregunta hasta acá? ¿Escuchan ahí? Sí, sí, se escucha. Por el momento nosotras no. Piensen entre la escena, la evaluación primaria, la secundaria y la evacuación, ¿qué preguntas tienen?
vayan pensando esto y cuánto tiempo creen que les va a llevar cada uno, ¿sí? Y yo ya enseguida regreso. Bien, ¿me escuchan? ¿Me escuchan bien? Sí, sí, se escucha. Bien. Bien, vamos a seguir entonces. Pido mil disculpas, pero cuando uno quiere que las cosas salgan bien, salen raris. Bien, bueno, ¿qué me pueden decir entonces de la consigna? ¿Cuánto creen que les puede llevar a ustedes una evaluación de escena? ¿Cuánto tiempo creen que tienen que llevar? ¿Están ahí? ¿Escuchan? ¿Hola? La duración de la escena depende mucho de cuán grande sea la escena, cuántas víctimas haya. Yo creo que puede demorar, no sé, de 3 minutos a capaz que 10 minutos. Obviamente que siempre el menor tiempo posible, ¿no? Bien, ¿de qué va a depender? De la Que cantidad de analice. víctimas, de la superficie donde esté, la gravedad del hecho, ¿no es cierto? Bien, perfecto, digamos. No hay un tiempo, pero más capacitado estoy, más es la calidad de capacitación que tengo del personal, la experiencia. La experiencia es fundamental. No es lo mismo, yo me acuerdo la primera vez que me subí a la autobomba y llegué a la primera escena, yo no sabía para dónde ir, no sabía para dónde ir, qué agarrar. ¿Qué equipo era necesario? Yo veía que mis compañeros, no sé, agarraban los conos, la cinta. Bueno, yo no sabía para dónde ir. Fue bastante caótico, pero la experiencia te da como un empujón para la atención. Después, no es lo mismo mecanismo de daño que, como les decía, de trauma y enfermedad súbita. ¿Cuáles son las grandes diferencias que ustedes creen que envuelven a cada una? Si digo trauma, ¿se atiende igual que una lesión, que una enfermedad súbita? ¿Qué opinan? Me dejaron sola. A ver si tengo algo en el chat. ¿Se atiende de la misma manera? Una persona que se cae, de una persona que tiene una convulsión, la voy a tratar igual. Evelina me pone no. En la lesión traumática hay que evaluar cuál fue el mecanismo que la lesionó para ver cómo accionar, cuáles son Bien, las partes del organismo que están dañadas. En el caso de una enfermedad o patología, quizás sí se iniciaría más por ver si respira, no respira, si está consciente, inconsciente, o en posición de seguridad en caso de una convulsión. Las atenciones son diferentes en cada caso, me parece a mí.
Bien, a una persona con trauma en una primera instancia la voy a mover, la No, muevo y no, la no hay saco. que moverlo. Al menos sin movilizar, por lo menos las cervicales. eh, y Bien, con una tabla y cuello, como para poder movilizarlo. bien. Ahora hay una discusión, igual te agradezco, sí. Ahora se está discutiendo si en todos los casos de trauma va tabla y Disculpe, collar. disculpe, Pero, sí, si la persona vos la sabés agarrar bien, sí la podés mover igual. sí, sí, está bien, pero estamos solos, estamos en una primera instancia. Personas que por lo que vi no hacen agreste, ustedes están viendo los mejores de los casos. En agrestes, yo si tengo 8 horas de caminata, voy a estar disponible con tabla, con collarín, no en todos los casos. No todas las localidades tienen la- el equipamiento necesario para trabajar en zona agreste. ¿Sí? Es también equipamiento específico y más cómodo el que yo voy a usar para una zona agreste. En una primera instancia, la persona con trauma no se la va a mover, se le va a pedir que se quede quieta y después ahí sí voy a empezar a descartar si hay daño, cómo lo descarto. Esas son maniobras específicas. A mí en la zona agreste, una persona donde yo pueda descartar lesión de columna es muchísimo mejor, porque no voy a tener a una persona que me va a requerir trabajo de todo el equipo, y yo necesito que la persona siga teniendo autonomía. Una persona en la montaña sin autonomía, sin haber descartado posible lesión de columna, es un error. A veces sí, la persona está lesionada y requiere traslado, pero si yo tengo esas competencias como para descartar y que esa persona sea autónoma, siempre va a ser muchísimo mejor. Pero en una primera instancia, para aquellos que empiezan este camino de los auxilios, de los primeros auxilios, eh, trauma en una primera instancia no la muevo, si no sé qué hacer no la muevo, llamo, si no sé qué hacer la inmovilizo como puedo y me retiro y voy a pedir ayuda. Ustedes recuerden que si en una zona agreste yo no tengo la posibilidad de llamar en muchas de ellas por teléfono y decir, va a pedir la asistencia médica. No va a pasar. Voy a pedir que no se mueva y voy a retirarme a pedir ayuda. Me voy a ir a pedir ayuda. Por eso en las zonas agrestes se toman decisiones difíciles. Yo me voy a tener que ir para pedir ayuda, si no vamos a convertirnos en dos víctimas. Entonces hay muchas cosas que en el auxilio urbano no vamos a poder utilizar en el agreste. Cantidad de víctimas. ¿Qué hago si algunas víctimas pueden caminar y otras no? Y estoy sola. ¿Me las llevo? ¿No me las llevo? ¿Las dejo para que cuiden a las otras personas? ¿Están en condiciones esas víctimas de cuidar a las personas lesionadas? Son muchas preguntas que nos vamos a hacer en el momento de la zona agreste. Ahora, si yo tengo un equipo que trabaja, este protocolo de intervención va a ser más fácil, porque yo sé quién va a ir como primera respuesta, qué equipo va a ir de primera respuesta, van a ir con comunicación. Me van a solicitar la ayuda que necesito. ¿Tengo helicóptero? No tengo. ¿Es por agua el rescate? ¿Es helicóptero una parte, cuatriciclo una parte, 4x4 una parte y el resto es caminando? ¿Es de noche? ¿Salgo de noche a realizar un rescate? ¿Conozco la zona? ¿Mi equipo conoce la zona? ¿Está entrenado para hacer ese rescate? Son muchas cosas que la escena en el agreste le va a poner un moño a toda esta situación. Evaluación primaria. Si no intervengo, la persona se muere.
Por eso yo siempre digo que este curso es más para los primeros respondientes que para las víctimas, porque las víctimas ya son víctimas. Entonces, ¿cuáles son las 3 cosas que dijimos que ponen en riesgo a la vida de la persona? Eran 3. Uno, la falta de experiencia. Dentro, yo ¿te recuerdan que dije una? Yo sé que no lo mostré. Ahí está, Marcos pone. Bien. La hipovolemia, la hipoxia, bueno. Para que se entienda fácil es, una persona se desangra, hay que parar el sangrado inmediatamente, porque la sangre tiene que estar adentro del cuerpo, porque la sangre nos da oxígeno, oxigena todas las partes del cuerpo, nos da temperatura, nos otorga nutrientes, nos otorga humedad, agua, etc. Entonces la sangre Disculpame, tiene que... Florencia, pensé que hablaba de los respondedores, no No de la pasa nada. situación en sí. Pasa nada, Cristian, y te quería contestar con tu nombre y se me fue el nombre, entonces no pude. Entonces ahí soledad. Bien, entonces, una hemorragia, la persona se muere. ¿Tengo que saber detectarla? Sí. ¿Tengo que saber tratarla? Sí. Como dije antes, se trata de una manera en lo que es cabeza, tórax y abdomen, y se trata de otra manera. Un segundito, por favor. Bien, entonces, cabeza, abdomen y tórax se tratan de una manera. Extremidades se trata de otra. Zonas de unión, cuello, axila y abdomen se trata de otra manera. ¿Sí? Pero es un curso específico de control de hemorragia masiva. ¿Por qué? Porque la sangre tiene que estar adentro. ¿Es grave? Sí, muy grave. Después tenemos lo que es la falta de oxígeno. Yo respiro para vivir. Y el cuerpo es tan inteligente que respiramos por la boca y respiramos por la nariz. Mira, hay 2 vías de donde nos permite respirar. Fíjense lo importante que es que tenemos 2. Bien, no respiro, lo mismo. Dejo de recibir oxígeno, el mismo oxígeno que la hemoglobina transporta en la sangre, y me muero. Por eso necesito inmediatamente RCP y uso de desfibrilador. No tengo desfibrilador, más allá de tramitarle los beneficios, tengo que saber hacer RCP. Tengo que saber hacer RCP. Somos funcionarios públicos, es obligación saber hacer RCP. Con las 2 manos. Solo con las manos. No estoy capacitada para seguir los niveles de RCP solo con las manos. Con las manos y de calidad. Estoy cansado, tengo que tener la asistencia de mis compañeros. Por eso es tan importante que todos sepamos hacer RCP. Siempre escucho a un compañero que dice, no, porque yo sé hacer RCP y sé hacer la insuflación y lo sé hacer con Pocket y con Ambú. Ajá, le digo yo, y si a vos te pasa algo, ¿quién te ayuda si no estás enseñándole a nadie? Y se quedó pensando, mucho no le interesó, porque él estaba preocupado en sí mismo, que él lo sabía hacer, pero bueno, nada, seguir a su camino. Pero digo, por eso la insistencia de que todos sabemos hacer el RCP, porque el RCP cansa, porque el RCP tiene que ser de calidad. Y otro de los factores que llevan a la muerte es la hipotermia, porque empiezan a bajar todos los niveles del cuerpo está maravilloso que tiene intercambio. Ese intercambio se da a través del oxígeno, se da a través del paso de la sangre, se da a través de la conexión entre cabeza, pulmones, corazón. Y si todo baja, se alentiza
y nos puede llevar a la muerte porque puede llegar a ralentizar todo que lo detiene, para que se entienda de una forma básica. Por eso toda persona lesionada entra en hipotermia. Porque el cuerpo es maravilloso y tiene que funcionar de una manera y no de otra, de una. Y va a buscar todos los medios para encontrar esa forma de equilibrio. Tengo que recibir oxígeno y expulsar monóxido de carbono, dióxido de carbono. Mucho oxígeno me hiperventila. Ahí le leo la pregunta, perdón que se me fue rápido. Mucho dióxido de carbono me intoxica. Perfecto. Tengo un trauma. ¿Qué necesita ese cuerpo? Energía y oxígeno y temperatura. ¿Dónde? En la famosa tríada vital. Corazón, pulmón y oxígeno. No tengo la suficiente energía, el cuerpo va a empezar a desechar del cuerpo lo que no necesite. Que dejen de trabajar el resto de los órganos porque yo necesito oxígeno en los pulmones, corazón y cerebro. Por eso es tan maravilloso. Me voy a ir al chat porque vi algo y se me va. De repente esto vuela el chat. Compresión manual en algunas partes y otras partes con torniquete. Sí, sí, algunas partes con presión directa, otras inmediatamente con torniquete y otras con empaquetamiento. Hay otras técnicas maravillosas que es la técnica Foley y bueno, y hay otros dispositivos en el mundo que todavía no llegaron acá, pero sí, hay. Pero tengo que saber hacerlo. Pero lo importante que ustedes tienen que saber es que la sangre tiene que quedarse adentro del cuerpo. Adentro del cuerpo. ¿Sí? Bien, ¿hay alguna pregunta hasta acá? De la primaria, de la escena y de la primaria. Tiempo que debería trabajar con la primaria. ¿Cuánto tiempo creen que la primaria es importante en esta cadena? ¿Puede Yo creo repetir la que pregunta, por favor? ¿Es rápida la evaluación primaria o nos podemos demorar? No, no se puede demorar. Como máximo tiene que ser 30 segundos, un minuto, porque es rápido lo que uno tiene que evaluar. Sí, muy entrenado, muy Pensaba, entrenados. perdón, Florencia, pensaba 10 minutos por los minutos de plata, puede ser, o algo así. Tienen que estar muy entrenados, muy entrenados. Pero la hemorragia masiva se detecta inmediatamente. Se detecta, una persona que no respira se detecta. Y la hipotermia puede, después en la evaluación, puede tardar un poco más en aislar a esa persona del frío para que no entre en hipotermia, pero tiene que ser lo más rápido posible. Sí, si mi equipo está sumamente entrenado, vamos a tener algunos que estén trabajando en la hemorragia masiva y otros, si no responde, no respira, RCP, van a estar trabajando al mismo tiempo. Pero lo que primero tengo que hacer es, si estoy solo o si no estoy entrenado o si no tengo equipamiento, primero llamar, después parar inmediatamente la hemorragia masiva y después seguir con los otros pasos. ¿Sí? De nada sirve hacer RCP a una persona que no le pare la hemorragia, porque tiene una hemorragia masiva. No sirve de nada. Ahora, atendí la hemorragia, la persona respira y realicé el empaquetado de la hipotermia, está correcto hasta que llegue, hasta que pasemos a la evaluación secundaria y al traslado. De nada sirve para la hemorragia masiva empaquetar perfectamente a la persona divina o en chiche y la persona no respire. Por eso los pasos en esta cadena son bien marcadas. El X, A, B, C, D, E. Que no lo vamos a poder ver, pero al menos lo escuchan. Yo se los voy a anotar acá. En el manual que les dejamos, en el manualcito
humilde que tienen el XABCDE. Ahí se los anoté. Igual pueden buscar protocolo. Se lo puse en el chat. XABCDE y para que lo tengan. Para que sepan de qué se trata. Profe, Sí, perdón, no alcancé a entender en qué manualcito está que usted se refiere en el humilde manualcito, en el PDF del en el, curso. en el PDF de que hicimos la compilación de otros manuales internacionales, ahí está el XABCDE. Gracias. De nada. De todas maneras lo van a encontrar en el PHTLS. El que no lo conoce, ahí lo estoy anotando. Estos manuales se bajan online, así que lo van a encontrar. Eh, Así que busquen en el material que yo les dejé, están las citas bibliográficas también. Y el PHTLS es un muy buen aliado. Está la edición, si no me equivoco, está la edición 10. Me pueden corregir. Pero bueno, nada, si no me equivoco, desde la 8 o 9 ya está el XABCD de hemorragia masiva. ¿Sí? Pero es así, una persona es por orden. Voy a tratar primero la hemorragia masiva, ahí lo voy a poner acá en el chat, hemorragia masiva, voy a tratar la ventilación, respira o no, RCP, y después voy a tratar, ahí se los resumí un poco, la hipotermia. Hipotermia. En ese orden, ni más ni menos. Bien, esto es rápido, lo más rápido que puedo, lo más rápido que sé, lo más rápido que me enseñaron, lo más rápido que mi equipo está entrenado. La evaluación de atención de víctimas, ya tengo más tiempo, ya la persona está controlada la hemorragia si es que tiene, respira y tiene un empaquetado de hipotermia. El empaquetado de hipotermia, para los que no saben, es aislar a esa persona de abajo, que no toque el piso, y de arriba. Todo abrigado. Si hace mucho frío, la cabeza, por favor. Si está lloviendo, a todo el equipo se lo cubre. La idea es que el ambiente, el frío o el calor no siga afectando a la persona. Obviamente que en una hipertermia, que es cuando la temperatura central está elevada, no la voy a abrigar, sino que la voy a desabrigar. La tengo que sacar de la fuente del calor, que por ejemplo es el sol, y ponerla en un lugar a la sombra. No solo, no solo es el frío, sino también que es el calor. Y ya en la evaluación primaria, que la persona está estable o lo más estable posible en que la puedo dejar, tengo la evaluación secundaria. ¿Qué son? Procedimientos minuciosos porque yo voy a tener que trasladar a esa persona. Entonces voy a tomar signos vitales, los que sé, los que me acuerdo, los que a mí me van a dar algún tipo de información, porque yo a veces no entiendo por qué se hacen signos vitales, se toman signos vitales de cosas y para finalizar el curso me quedas en batería porque así le pongo el monio. Hacemos cosas o tomamos signos que no sabemos para qué los tomamos, pero los tomamos igual. Entonces eso también, eso es importante también. ¿Por qué tomo signos vitales? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para qué sirven? ¿Qué información me da? ¿Para prevenir qué cosa? ¿Qué estoy pensando cuando los tomo? ¿A qué me tengo que atener si tiene la presión baja? Si tiene la presión, Elena, si tiene la presión alta, ¿a qué? ¿Qué es lo que se viene? Bien, después voy a tener que hacer una evaluación exhaustiva de la persona. Ahí
evaluación exhaustiva de la persona. Voy a tener que chequearla de cabeza a los pies. ¿La hemorragia masiva? Ok, controlada. ¿Tiene otra hemorragia? ¿Le duele alguna parte del cuerpo cuando yo estoy haciendo la evaluación física? ¿Sí? ¿Le duele algo? ¿Se va del dolor? La gente cuando yo estoy revisando y le duele, se va del dolor. Cuando yo paso la mano, ¿hay algo que yo noto que no debería estar ahí? Y a veces pasa en la subluxación, a la persona le duele muchísimo. Ay, perdón, Emanuel. A una persona le duele algo muchísimo y sin embargo yo toco o cuando ya está fría la subluxación no se siente más, ¿no? Está deforme el brazo, está deforme el hombro, yo toco y siento algo que no va. O tengo una pierna más larga que la otra cuando yo mido, cuando yo comparo las dos extremidades. Bueno, entonces, todo eso y después las preguntas, que ya las vengo haciendo desde la primaria, la primaria. O sea, ¿qué le pasó? Todas las preguntas van a ir de acuerdo al mecanismo de daño, ¿sí? Voy a tener que insistir. Hay una regla que a mí me enumera un montón de preguntas que yo debería hacer que me van a ayudar al tratamiento de la persona. Y después tenemos la evacuación. Esa persona la tengo que llevar o la tienen que venir a buscar. Pero mientras tanto, yo tengo que tener todos esos signos chequeados. Ya te doy la palabra, Carlos. No es lo mismo trasladar a una persona compensada que descompensada. Si yo tomo la decisión de trabajar la descompensada, es porque tengo que poder responder ante ello. Porque está llegando el helicóptero y se tiene que ir inmediatamente, porque tengo una sola oportunidad, porque crece el río, tengo que poder justificar trasladar a una persona descompensada. Bien, hemorragia interna lo vamos a saber por los signos vitales, pero no vamos a poder hacer mucho más, salvo saber que tengo que ir rápido, que es más rápido que otras cosas. Un trauma, una persona se defeca, tiene relajación de esfínteres y vomita, es grave. Ahí no me hace falta tomar nada, porque el cuerpo lo que está diciendo es, yo no necesito esto, saco todo porque necesito la energía en la triada vital. ¿Los signos pueden variar en el transcurso de las diferentes evaluaciones? Sí, por supuesto, por supuesto. Es como la escena. En una zona agreste, como la escena se puede volver segura e insegura en minutos, lo mismo va a pasar con una persona. También los manuales te dicen que tenés que hacer una evaluación cada 5 minutos en una persona inestable, cada 15 en una estable. Eso también es experiencia y mucha experiencia y mucha capacitación. Mucha capacitación. Y tengo que registrar todo, gente. Registro todo. Me hago una ficha de registro de atención de víctimas y registro. Cuando la encontré, cuáles son los signos que yo veo. Lo que yo veo son signos y lo que la persona ve me dice son síntomas. A veces coinciden y a veces no. Cuando no coincide lo que me dice con lo que veo, ahí tengo que estar atenta. A veces coinciden, a veces no coinciden y no tengo ni idea qué hacer con lo que está sucediendo. Eso pasa también. Pasa también. Por eso tengo que llamar. Por eso tengo que prevenir. Por eso tengo que armar protocolos de intervención con instituciones de la localidad. Yo puedo estar recontra re bien capacitado, estoy solo y no puedo evacuar a la persona, es lo mismo que nada, la voy a mantener, sí,
Pero ustedes recuerden que una persona inestable la voy a poder mantener un tiempo en zona agreste, porque no puedo colocar fluidos, porque no puedo administrar medicación. Entonces, ¿el cuerpo qué va a hacer? Va a luchar, va a luchar, va a luchar. Va a latir más fuerte, va a respirar más rápido, todo para mantener la homeostasis, el equilibrio. Pero en algún momento se agota y todo lo que estaba tratándose de equilibrar empieza a caer. Por eso es muy importante capacitarse y la previa, la prevención. He visto compañeros de trabajo, no voy a decir dónde, pero en un lugar donde veían que entraban familias, niños, bebés, sin gorro, por ejemplo, cuando hacía 40 grados a la sombra, sin la prevención. Señora, usted sabe que está entrando en un lugar agreste, colóquele algún sombrerito, alguno tiene un pañuelo, algo en la cabeza de ese bebé. Es conveniente que ingrese, no quiere esperar a que... Entonces siempre vamos a acompañar a esa persona. O ingresan a senderos con jotas, con todo lo que implica hacer un trekking de 6 horas y empezar el trekking con hojotas. No ingresan con la ropa apropiada. Bueno, nada, esto, la prevención, porque si nosotros prevenimos o hacemos la mayor cantidad de prevención posible, vamos a tener la menor cantidad de riesgo en el lugar para esa persona, ¿sí? Para esa persona. Bien, voy a dejar de detener. Yo sé que es muy rápido. Para los que tienen un poquito más de experiencia me van a decir, esto fue muy rápido y faltó, sí. Y para los que no tienen experiencia, van a decir, esto es mucho, ¿qué hago con todo esto? Pero eh, las zonas agrestes, hay formaciones de hasta de 8 días de zonas agrestes, porque tenemos que conocer la escena, empezar a leer la cinemática del trauma, que la cinemática del trauma es ¿qué pudo haber pasado en esa escena? El corazón, que es la primaria y la secundaria. Transporte, ¿cómo transporto? ¿Quién transporta? ¿Cuánto puedo transportar? ¿Cuánto tiempo? Después tenemos el botiquín tiene que ser propicio, pero también tengo que saber usarlo. De nada me sirve tener el botiquín de lujo, la gente no conoce para qué se usa cada cosa, la tiene en mal estado, la tiene vencida. Entonces es importante también. Es importante también el equipamiento de uno. ¿Cómo salgo yo a ese rescate o a esa zona con lluvia? Si yo me mojo, ¿me convierto en una víctima? Sí, claro. ¿Tengo guantes de nitrilo o de los que tenga para atender a una persona? ¿Llegar a esa persona con guantes? Una persona que no llega con guantes no se los pone nunca más. Me pueden decir, ay, Flor, ¿qué puede pasar? Nada, un poco de sangre, o no tenía y era la vida de la persona o la mía. Bueno, ustedes recuerden que la premisa es primero yo, primero yo, primero yo. Bien, primero yo también es en la bioseguridad. Si yo no me cuido, no me cuida nadie. Es así. Hay muchos cursos, primero la vida, voy a salvar vidas. Bueno, eso es para mí una mochila muy grande, que para los que se anotaron en primeros auxilios psicológicos lo vamos a ver. Es una mochila muy grande que carga el personal de primera respuesta y el personal de seguridad y de las fuerzas y primeros respondientes, ¿no? Porque yo voy a hacer todo lo posible con las herramientas que tengo, con lo que me permite la ley, con lo que me permite mi institución. Pero a veces las personas se lesionan y mueren. Y hay que vivir por eso, que hicimos todo lo que pudimos con lo que teníamos. Si no, nos vamos a convertir en una especie de Dios y cada vez que doy capacitaciones vamos a tener gente llorando o gente con los ojos vidriosos porque recuerdan, y todos, estoy segura que recuerdan algún caso que los marcó, pero estamos haciendo todo lo posible.
Sí, Carlos, ¿tenés la mano levantada? Sí, una pregunta, porque me quedé con el tema de controlar los signos vitales y todo eso, y quería consultar, ¿puede ser que sea beneficioso incorporar al botiquín o al equipo que uno lleva cuando va hacia el lugar alejado un oxímetro? Pregunto porque, digo, a ver, para los que no estamos acostumbrados a tomar pulso, a hacer, bueno, ahora no se aconseja más, pero para hacer un mes, miro, escucho, siento, qué sé yo, por ahí con un oxímetro que puede variar de los 12.000 pesos a los 25.000 pesos, depende de la marca, el display que tenga, uno colocando eso ya tiene frecuencia de calibración, eh, no sé Sí, si me explico. sí, te explicás. Yo, en todo lo que Jordi, es discúlpame. equipamiento de Agreste, no hay instrumentos. Jordi, interrumpo un No segundo. tenemos instrumentos. Si yo lo quiero llevar, lo llevo. Traten de, si van a comprar algo de calidad. Compren algo Bueno, bueno. bueno. Porque me ha Sí, pasado, Carlos, yo de a lo que comprar, voy que, en pandemia era un boom. Todos sabemos usar el oxímetro, ¿viste? Pero yo me acuerdo que el oxímetro lo compré antes de pandemia a 200 pesos el mismo y después lo compré a 4.500 y ahora está a 30 el mismo, por ejemplo. Pero si van a comprar algo, primero, sépanlo usar. Segundo, que esté con las pilas, hagan ese cambio. Y segundo, compren algo bueno, reitero, y después sepan para qué me sirve la información. No está latiendo, bueno, está latiendo, Jordi, discúlpame. tiene taquicardia, que es cuando el corazón late fuerte. Ok, bueno, ¿qué hago con eso? Está, el oxígeno está en una saturación de 90. Bueno, ¿qué me dice? Estuvo en hipotermia, ¿va a saturar igual? No va a Sí, saturar porque igual. no me escucha. Una persona que tiene hiperglucemia, ¿satura de la misma manera? Una persona que es anticoagulada, ¿qué pasa con la saturación? ¿Se entiende a lo que voy? O sea, si lo llevo, perfecto, pero tengo que saber para qué y para qué me va a servir.